Bienvenidos a la clase número 3 de Excel validando datos. En esta ocasión vamos a diseñar un listado de beneficiarios de un subsidio familiar. Vamos a digitar los datos de los beneficiarios. Tenemos el ID, el nombre, apellido 1, apellido 2, género, el cual puede tomar únicamente dos valores, masculino o femenino, estrato, que va a ir del 1 al 5, y la comunidad a la cual pertenece. Vamos a aplicar una negrita o negrilla, también conocida. Vamos a colocar como fuente Arial y vamos a ampliar el tamaño de la fuente a 14. Y posteriormente vamos a ampliar el tamaño de cada celda de acuerdo al contenido del texto. Entonces vamos a la línea divisoria de cada columna y hacemos doble clic. Vamos a aplicar bordes de aquí hasta la última fila de la hoja electrónica de Excel. Yo podría hacer lo siguiente: elijo en este caso las celdas de la A a la G en la fila 2 y voy desplazando el puntero del mouse hasta llegar al final. Situación que es algo complicada porque sucede que Excel tiene 1.048.576 filas, lo cual me tomaría un tiempo considerable. De manera pues que una manera de abreviar esto es la siguiente: seleccionamos las columnas A a la G en la fila 2 y vamos a presionar las teclas Control, Shift, flecha abajo. Para quienes son neófitos en el manejo de los computadores, voy a mostrar cuáles son las teclas, perdón. Esta es la tecla Control, la pulsan, la dejan sostenida, luego la tecla Shift, que es esta, y por último la tecla flecha abajo. De esta manera van a ir al final de la hoja, van a ir a la última fila. Lo voy a hacer: pulso Control, lo sostengo, Shift, lo sostengo y flechita abajo. Observen acá, llegan a la fila 1.048.576, la última y aplico los bordes. Ok, una manera muy abreviada de llegar a la última fila de Excel. El siguiente punto es validar los datos. Voy a validar el género de tal manera que únicamente se permita femenino o masculino, porque en este punto yo podría ingresar cualquier texto en esa columna y él lo acepta. De manera pues que voy a elegir también desde la celda E3, no olviden la intersección entre columna y fila, lo llamamos celda. Acá estoy hablando de la celda E3. Elijo las celdas que voy a validar. Podría ser lo mismo: elijo, pulso el botón izquierdo del mouse y voy desplazando hasta llegar a la fila 1.048.576, lo cual me tomaría un tiempo considerable. Entonces voy a seleccionar todas las celdas aplicando el uso simultáneo de las mismas teclas: Control, Shift, flechita abajo, Control, Shift, flecha abajo. Llego a la celda E, fila 1.048.576. Procedo luego a validar los datos. Esta validación me va a permitir que el usuario únicamente ingrese masculino o femenino. Voy a la opción Datos y elijo la opción Validación de datos. Hago clic, se abre un cuadro de diálogo, elijo la pestaña Configuración y en este combo box elijo Lista. Y allí escribo masculino, punto y coma, femenino. Creo que me quedó una doble L. Masculino, punto y coma, femenino. Y le doy a aceptar. Observemos que al ubicarme en cualquier celda de la columna E, me aparece un combo box con las dos opciones. Voy a hacer lo mismo para estrato. Entonces me ubico en estrato, voy hasta la última fila de la hoja, Control Shift, flecha abajo, datos, validación de datos,
observo que en configuración elijo el combo box permitir, elijo lista y en ese cuadro de texto origen ingreso 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4 hasta 5. Y ya quedó validada esa columna. Observen que al ubicarme en cualquier celda de la columna F, aparece un listado con los estratos de 1 a 5. El siguiente paso es validar la comunidad, campo que podría tomar los siguientes valores. Me ubico en la columna J, afro, colombiano, indígena, madre, cabeza de familia, Posteriormente, selecciono las celdas que voy a validar. Me ubico en la celda G3 y pulso las teclas Control Shift, flecha abajo. Voy a Datos, Validación de datos, Configuración, Permitir, Lista. Y en Origen, ubico el puntero del mouse en este campito que se llama un Text Field, campo de texto. Hago clic en la flecha y selecciono los tres valores que acabé de digitar, pulso la tecla Enter y le digo aceptar. Observen cómo al ubicarme en cualquiera de las celdas de esa columna aparece el listado de esos valores. Ok, ahora voy a proceder a ocultar esta columna. Me ubico en el encabezado de dicha columna, la J, pulso clic, botón derecho, se abre un menú emergente y le digo ocultar. Queda mejor presentado. Ok, pero en el caso de que hubiese necesidad de ingresar una nueva comunidad, por ejemplo, la palenquera, tercera edad, ¿cómo sería? Elijo acá entre la I y la J, botón derecho, y mostrar. Ok, voy a ingresar otra comunidad, por ejemplo, palenquera o palenquero. Palenquero y, por ejemplo, tercera edad. Al incluir esos valores ahí, no se actualiza el listado de la comunidad. Debo hacer todo el procedimiento nuevamente. Elijo desde la columna G3 al final de la hoja. Control Shift, flecha abajo. Voy a Datos, Validación de datos y hago el mismo proceso nuevamente. Acá ya está elegido lista. En origen, vuelvo y selecciono esos datos desde la celda J3 a la celda J7. Entonces elijo, le doy Enter y aceptar. Y observamos cómo se actualiza esa lista. Y vamos a proceder nuevamente a ocultarla. J en el encabezado, botón derecho, se abre un menú emergente y elijo ocultar. Ok, voy a ingresar los datos del primer beneficiario. Va el ID, va el nombre, Pedro, Picapiedra, apellido 2, mármol, género masculino. Si ingreso acá cualquier dato diferente a masculino y femenino, la hoja de Excel me dice que no se permite la entrada de un dato diferente a estos dos. Le digo cancelar y elijo acá masculino. Estrato. Si le digo estrato 6, no me lo permite. Hago clic en el combo box y elijo 2. Comunidad. Voy a elegir afrocolombiano. Y ahora voy a proceder a dar un título a este listado. Voy a insertar una nueva fila. Me ubico en la celda A1 o en cualquier celda de la fila 1 y le doy botón derecho del mouse. Se abre un menú emergente y elijo insertar toda la fila. Y voy a escribir un título. Beneficiarios, subsidio familiar. Luego voy a centrar este título en estas celdas. Botón derecho. Elegimos formato de celda. Se abre una ventana. Debo elegir la pestaña alineación.
Elegimos luego horizontal y centrar en la selección. Vemos que queda centrado. Voy a aplicar negrita o negrilla y voy a ampliar el tamaño de la fuente a 14. Bueno, podría tener algo más atractivo, un título más llamativo. Voy a eliminar este. Tanto Excel como Word, PowerPoint y otros programas de Office traen la siguiente utilidad. Elijo insertar y voy a este icono texto. Hago clic ahí, se abre un pequeño menú y elijo Word Art. Me ofrece un menú de diferentes estilos de texto. Voy a elegir este y viene el título. Beneficiarios de subsidio familiar. Vemos que el texto está muy amplio, entonces lo elijo con el puntero del mouse y voy a disminuir su tamaño. Lo elijo, voy al menú inicio y elijo el combo box que me permite cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a colocar un 24 y lo vamos a llevar a esta parte. Centrado, lo vamos a centrar. Si lo vemos, de pronto lo veo un poco amontonado. Voy a insertar una nueva fila. Entonces, me ubico en la fila 3 en cualquier celda. Pulso el botón derecho del mouse y le digo insertar toda la fila. Ok, queda un poco más amplio y acá centramos el título. Ahí. Bueno, de esta manera se pueden validar datos y garantizar que la información que se digita sea válida. Espero que les haya gustado el video. Los invito a que pongan en práctica todos estos conocimientos para poder continuar avanzando.